Buenas tardes a todos. Me sumo a la bienvenida que daba Ítalo. Gracias, Ítalo, por Buenas, coordinar buenas este tardes. programa. Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Ay, a todos los que han perseverado. Hola, Rosana. Ella nos acompaña desde Temuco. Saludamos a todos. Ya pueden ir escribiendo en el chat desde dónde nos acompañan en esta tarde de domingo. Aquí son las 3:05 de la tarde. En Chile es más tarde. No sé si nos acompañan de otro lugar. Y hoy día, como decía Ítalo, el tema es bien importante. Es acerca del cerebro. Hay mucho que hablar y traté de resumirlo lo más que pude para no pasarnos con los tiempos. Em, pero hay muchísimo, muchísimo que aprender, pero puede ser complicado en un sentido de que hay mucha información, pero en términos prácticos son los mismos pasos que hemos tenido que ir aprendiendo, alimentarnos sano. Y vamos a ver la relación eh, que hay entre lo que comemos y el cerebro. Aquí ya nos escriben que nos acompañan desde Trobolwe. ¡Wow! Bienvenidos. Allí está el que nos va a hacer la pausa activa. Nos acompañan de Chiapas. Aquí en Gainesville hay muchas personas de Chiapas. Nos acompañan de Chillán también. em, ¿De dónde? De Hualqui, por supuesto, ¿cierto? De Temuco. Muy bien. Saludamos a todos y esperamos que sea una jornada, ¿cierto? Con la bendición del Señor. Vamos a compartir pantalla para dar inicio ya formalmente a la clase ya número 9. ¿Se aprecia bien la diapositiva? Ya, gracias. Bien, le colocamos como título El cerebro bajo ataque. Es bien interesante, vamos a abarcar qué es lo que está pasando hoy con nuestro cerebro y vamos a ver cómo poder tenerlo en las mejores condiciones porque es el lugar donde el Señor se comunica con nosotros y donde nosotros nos comunicamos con los demás, con nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestra familia, etcétera. Y vamos a hablar también, principalmente vamos a hablar del deterioro cognitivo y la demencia, pero vamos a ver que yo les voy a comentar algunas cosas respecto a los últimos estudios y su relación entre la alimentación y prácticamente todas las enfermedades mentales que son tan tristes, ¿cierto? Incluida la depresión, incluidos los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos de personalidad, todos están siendo de una u otra forma vinculados con la alimentación moderna. Y obviamente los psiquiatras ya están siendo parte de sus indicaciones el cambiar la alimentación. Algunos lo hacen más habitual, lo tienen incorporado, a otros les cuesta un poquito más, pareciera ser, sobre todo en nuestros países, en Sudamérica, ¿cierto? Sin embargo, en Europa y aquí en Estados Unidos ya es parte de las indicaciones que debe dar un psiquiatra. Y se han escrito muchos artículos y libros al respecto para que ellos puedan tener las herramientas. Entonces, decías que estamos ya en la clase número 9. Queda poquito. Tenemos que recordar, ¿cierto?, el control de asistencia para la certificación. Los que desean certificación, dijimos al inicio que necesitábamos que respondieran una pregunta y ayer ya a algunos se les envió um, un correo electrónico en donde le invitábamos a participar de la grabación porque cumple los requisitos. Si hay alguno de ustedes que no ha recibido ese correo y que piensa que cumple los requisitos, diríjanos su correo al correo del ministerio que sería contactos@laverdadpresente.cl. Lo podemos anotar después en el chat mientras siga el transcurso. Así que la próxima semana va a ser diferente. Vamos a tener nuestra clase, que la primera parte es la alimentación y espiritualidad, que sería la última clase, y luego tenemos la graduación, a la cual estamos todos invitados, ¿cierto?, a participar. Va a ser una graduación virtual, pero dadas las condiciones, estamos tratando de preparar algo bien bonito, ¿cierto?, ameno, para que sea un recuerdo. Bien, la estructura de la clase de hoy. Vamos a repasar lo que hemos aprendido, vamos a ver los esenciales del cuerpo humano,
Luego vamos a entrar al tema, vamos a la mitad del tema y vamos a hacer la pausa. Luego de la pausa volvemos a la otra mitad del tema. Yo voy a tratar de hacerlo breve, no entusiasmarme mucho. Lo aprendido hoy y el reto, para luego cerrar, ¿cierto?, con Ítalo en la jornada de hoy. Vamos a lo que hemos aprendido. Aquí hay 8 celdillas, que son las 8 clases, prácticamente, que ya hemos tenido. Y hemos aprendido, estas son ideas que son como parte de las semillas que fuimos transmitiendo a lo largo de estas clases, en que para tener salud necesitamos tener nuestras células saludables, que tengan nutrientes y que tengan oxígeno. Y eso parte de nuestras decisiones, ¿cierto? Y vimos que nuestra sangre tiene que estar pura. Y sabemos que hoy la sangre, con la alimentación que se tiene, puede estar llena de grasa, puede estar llena de, de aditivos que le colocan a los productos y con muy poco oxígeno incluso, o solo lo suficiente para hacerlo funcionar. Pero necesitamos bastante oxígeno y bastantes nutrientes, que los alimentos que nos da el supermercado no los tienen. Son los vegetales los que más nutrientes tienen. Después hablamos de la conexión cerebro-intestinal. Y bien interesante porque vimos cómo lo que comemos afecta a nuestra microbiota intestinal y de esa manera afecta a nuestro cerebro. Y vimos ese día que también nuestro estado de ánimo se puede ver alterado, nuestra capacidad para pensar, etc. Y esas ideas vamos a retomar ahora en la clase de hoy. Y vimos que una alimentación basada en plantas es clave para la microbiota, porque lo que más necesita la microbiota es fibra, y la fibra viene de la alimentación basada en plantas. También vimos que con esta alimentación no necesitamos contar calorías, podemos vivir tranquilos, pero con una alimentación altamente nutritiva, que tenga carbohidratos, que tenga grasas no saturadas, que tenga proteínas o aminoácidos, más bien es el concepto hoy en día, y sobre todo que tenga muchas vitaminas y muchos minerales y que tenga fitonutrientes, que son los carotenos, las antocianinas, esas sustancias que escuchamos de pronto nombrar, están solo en las plantas. Y cuando ellas entran a nuestro cuerpo, nuestras células las aprovechan y pueden luchar contra la enfermedad, contra el cáncer, incluso contra el envejecimiento. Y también aprendimos que cuando comemos en exceso, envejecemos más rápido y enfermamos más rápido. Y los estudios muestran que cuando bajamos el consumo de calorías al día a través de una alimentación nutritiva, no comemos exceso de calorías, que sería la alimentación occidental, podemos tener mucho mejor salud y mejor esperanza de vida. Vivir más años, pero vivir bien. Y hablamos acerca de la importancia de reducir los productos de origen animal, no solo las carnes, sino los productos lácteos y los huevos, que tienen muchas grasas saturadas, que tienen caseínas y proteínas de origen animal que son dañinas para el cuerpo porque están relacionadas con la inflamación, que nos habló el doctor Murillo. ¿Se acuerdan que nos acompañó desde el Monte Morelos, desde México? Y hablamos también del azúcar, de la alta fructosa, que es la más dañina, y que no es que diga, hay personas que pueden decir cero azúcar y no comer más azúcar, pero la idea es reducir al mínimo el azúcar y preferir las azúcar más integrales, ¿cierto?, que podemos consumir en esos momentos especiales, de preferencia. Y hablamos de la inflamación, de esa inflamación de bajo grado, que es la que está circulando, sustancias que circulan por nuestro cuerpo, que nos hacen sentir dolores y malestares, y que incluso se sabe hoy también pueden inflamar nuestro cerebro y que estaría asociado con muchas enfermedades de origen neurológico. Esteban nos acompañó también con el tema del ayuno, y hablamos del ayuno intermitente, que puede ser parte del estilo de vida de la persona en forma constante, o cada cierto tiempo hacer un ayuno intermitente, que no coloca en riesgo la salud de la persona. Al contrario, hay personas que llevan esta práctica por 30, 40 años y están en muy buenas condiciones, pero hay que alimentarse muy bien, nutritivo. Y la semana pasada hablamos de la importancia de los aceites, porque los aceites saturados, incluso los de origen vegetal, pueden estar relacionados con la inflamación también, y también dañan el endotelio, ¿se acuerdan? La capa interna de todos nuestros vasos sanguíneos, y eso hace que nos coloque en riesgo para la salud cardiovascular, y hoy día vamos a ver también para la salud neurológica.
Así que, pero aprendimos que cuando sacamos esas grasas saturadas, o si decidimos sacar incluso o reducir los aceites vegetales, como el de oliva, tenemos que sí comer grasas saludables, que son las no saturadas, las semillas, los frutos secos, todos los días una porción que conversamos ese día, porque el cuerpo necesita también un poco de grasa, pero no tanta como se nos ha enseñado. Muy bien, vamos a ir a la semilla de hoy, y la semilla de hoy dice así, la vamos a repetir juntos a la cuenta de 3. Si quieren pueden activar sus micrófonos. 1, 2, 3. La La alimentación basada en plantas puede contribuir a mi salud mental, emocional y neurológica. Miren qué interesante. Nuestro cerebro a veces no pensamos lo importante que es, o a veces pensamos que es importante, pero no lo cuidamos como a veces cuidamos nuestro teléfono y la tecnología, ¿cierto? Esa la cuidamos como un tesoro, pero no siempre el cerebro. Y vamos a ver que cuidar nuestro cerebro, amigos y hermanos, no solo es la alimentación. Es súper importante la alimentación, pero también los otros hábitos, como dormir temprano. Vamos a ver por qué es importante dormir temprano. Bien, aquí está la cita que leía Ítalo al inicio. El cerebro es el órgano e instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. La mente es como un concepto abstracto, pero tiene que ver con todas nuestras capacidades y se instala aquí en el cerebro. Y para que todas las partes del sistema estén sanas, el cerebro debe estar sano. ¿Se fijan? La influencia del cuerpo y de la mente. Y para que el cerebro esté sano necesitamos una sangre pura, como dijimos ya recién. Necesitamos que la sangre esté limpia y circule con oxígeno suficiente y circule con nutrientes suficientes. Y esto es bien importante porque hoy circulan estas modas alimentarias que incluso algunos dicen tiene evidencia científica, pero hay que tener cuidado con eso, hay que pensar. Por ejemplo, me viene a la mente la dieta keto, la dieta que es rica, muy rica la dieta keto o cetogénica también, le llaman, es muy rica en grasas y dicen que el cerebro la necesita para funcionar, pero vamos a ver qué tipo de grasa necesita el cerebro. Entonces la gente que promueva esto, hay que tener cuidado porque en internet hacen desayuno y dicen, este es el desayuno de una dieta keto y se comen 6, 8 huevos. Vamos a ver el peligro que significa el huevo para la salud en el caso del cerebro también. Si por los hábitos correctos en el comer y el beber se mantiene pura la sangre, el cerebro estará adecuadamente alimentado. Eso lo dijo Ellen White a principios del siglo XX, inspirada por Dios. Una mente contenta y un espíritu alegre son salud para el cuerpo y fortaleza para el alma. También ella dice de que tenemos que tener la actitud para estar alegres, no quejarnos de la vida, no andar amargados. Dice que debemos ver las rosas y no las espinas. Qué interesante, a veces nos concentramos en las espinas y a veces, a lo mejor en este mismo grupo hay personas que están pasando situaciones complejas de la vida, pero aún así son capaces de estar alegres. Como decía Pablo, me gozo en las tribulaciones. ¿Cómo uno puede sentir gozo en la tribulación? Solo cuando estamos tomados de la mano del Señor, y es clave para tener salud, una actitud positiva. Mi suegro dice, la mitad del éxito de la vida es la actitud. Siempre me dice así. Está compartido, ¿cierto? ¿Se ve bien? Sí, hermana. Ya, gracias. Bien. Sí, se ve bien. Gracias. Repitamos, antes de entrar a la parte mía, la semillita. 2, 3. La La alimentación alimentación basada en plantas puede contribuir a mi salud mental, emocional emocional y y neurológica. neurológica. Interesante, muy interesante, hermanos, cómo la alimentación puede cambiar nuestra vida. Bien, titulamos, dijimos, la clase de hoy, el cerebro bajo ataque, pero nos vamos a centrar en la alimentación. La parte de la alimentación la vamos a dejar después de la pausa activa para comprender algunos conceptos primero. Y es una maravilla este órgano que se consume prácticamente el 20% de nuestra energía, de las calorías que consumimos durante el día, él solito las ocupa, porque todo el tiempo nosotros estamos
gastando energía en nuestro cerebro. El hecho de que yo esté aquí con ustedes conversando y ustedes escuchándome, a su vez, estamos gastando energía del cerebro, escuchando, razonando, estamos haciendo sinapsis con las conexiones nuevas, si estamos haciendo un acto como tomar agua, también, etcétera. Entonces nuestro cerebro es como que no parara, siempre está gastando energía. Y más o menos es el peso de 1 a 2% de nuestro peso corporal, pero es un órgano que se lleva prácticamente toda la energía, casi toda la energía solito, casi todo en el término de exagerar, pero 20% es harto. Bien, aquí una cosa interesante, esto está casi prácticamente todos los estudios de mejor nivel están en inglés. En las revistas científicas, la mayor parte que son de muy buen nivel, de buen impacto, se dice, están en inglés, por eso yo las tengo que poner ahí en inglés. Pero lo que yo les quiero mostrar es que cómo tiene impacto lo que comemos. Y aquí en el portal de la clínica Cleveland, que es muy importante en Estados Unidos, salió en marzo 12 de 2019 un titular que dice ahí en azulito: ¿puede impactar la obesidad el tamaño de tu cerebro? La obesidad, en el fondo, ¿puede impactar el tamaño de tu cerebro? Y es interesante porque vinculaban con la revista Neurology, que es una buena revista también en neurología, y a este estudio, asociaron en este estudio el índice de masa corporal, o sea, cuánto pesamos y en relación a nuestra talla, y la circunferencia de cintura-cadera con el tamaño y la estructura cerebral. Y la conclusión dice que al combinar el índice de masa corporal más la circunferencia, el radio, la razón entre circunferencia y cintura, es un factor de riesgo importante para predecir la atrofia de la materia gris. Qué interesante. En el fondo se dieron cuenta con este estudio y otros estudios que hay, que las personas con obesidad, su materia gris disminuye. Miren qué interesante, y la materia gris es clave, ¿cierto?, para razonar. Por eso, para funcionar, para nuestros procesos cognitivos. Es muy interesante que el tema del peso, yo siempre insisto, no es un tema estético, el tema del peso es salud. Y ahora vemos la importancia que tiene incluso de mantener un peso saludable con nuestro cerebro. Para considerarlo especialmente en los niños, en Chile prácticamente 1/3 de los niños está obeso, eso es mucho. Y un niño obeso significa lo más probable un joven obeso y un adulto obeso. Ahora, ¿por qué colocarle a esta clase el cerebro bajo ataque? La verdad es porque en algunas lecturas que yo he estado haciendo del doctor Fuhrman especialmente, él señala que la comida occidental, lo que se come no solo en este país desarrollado, sino que en nuestros países sudamericanos lo copiamos rápidamente, y me refiero a la comida rápida, ha generado un tremendo impacto en el cerebro. Y entonces, él usa la expresión, el cerebro está bajo ataque. Y se ha visto desde el año 70, de la década de los 70, en los países desarrollados se hacen estudios poblacionales en donde se ha detectado que el coeficiente intelectual de la población desde los 70 va decayendo, decayendo, decayendo. Y se puede decir que son distintos factores, pero se piensa que uno de esos es la alimentación. Entonces, está alterada la estructura de nuestro cerebro, como lo vimos recién con el sobrepeso. Se ha notado la disminución de la inteligencia, la capacidad de enfocarse y de la creatividad. Hay estudios que demuestran que las personas con mala alimentación, rica en grasas saturadas, rica en azúcares refinados y rica en proteína animal, les cuesta enfocarse. Incluso viene a mi mente un estudio que se hizo en Europa, en una universidad europea, con niños que tenían una dieta en que la mamá les cocinaba su almuerzo y sus colaciones, y los otros niños comían comida rápida. Sus papás no les preparaban la comida. Y el rendimiento de los niños que eran alimentados con comida de verdad era absolutamente mejor que el rendimiento académico de los niños alimentados con la comida chatarra, con la comida occidental. Entonces, hay varios estudios al respecto. A mí, cuando yo leí ese estudio, me acordé de Daniel, ¿cierto? Yo creo que todos nos acordamos de la historia de Daniel.
En el tercer punto, ¿cierto? Lo vimos recién, la comida rápida daña la inteligencia de los niños, ya hay evidencia al respecto. Y también hay estudios que se han hecho en que la comida procesada, el exceso de la comida procesada, se está relacionando con conductas adictivas y violentas en la adolescencia. Hay unos estudios que hablan de que cuando los niños comienzan a comer dulces en gran cantidad antes de los 10 años, aumenta el riesgo de que ellos generen conductas adictivas a drogas y conductas criminales. ¿Cómo el cerebro no va a estar bajo ataque en estas condiciones? La alimentación occidental, rica en grasas saturadas, rica en azúcares, es tremendamente dañina no solo para el corazón, no para los riñones, no para el hígado, sino para este órgano fundamental que es el cerebro. Y como padres debemos tenerlo claro, comentarlos con nuestros amigos en las escuelas. Tenemos que ser agentes de cambio, aunque sea a nuestro alrededor inmediato. Todo contribuye. Bien, lo interesante es que nuestro cerebro, como decíamos al inicio, es el que nos permite contactarnos con nuestro mundo, darnos cuenta de nuestro mundo. Se le llama que allí está la fuente de la cognición, ¿cierto? Porque podemos relacionarnos, podemos aprender, podemos valorar las experiencias. Entonces, allí hay un conjunto de engranajes en esta imagen en donde está la memoria, la capacidad de atención que nosotros podemos tener, el lenguaje, el humor, la percepción, cómo percibimos nuestro entorno, eh, las funciones también ejecutivas, que son las que nos permiten trabajar, la voluntad, la capacidad de planificar, la capacidad de concentrarnos, y todo eso comienza a desarrollarse desde que estamos prácticamente en la cuna, desde bebés, poco a poco, y se han ido haciendo experimentos al respecto de las funciones ejecutivas, cómo debemos estimularlas como padres, pero nos preocupamos a veces de estimular, de decirle cómo hablar a los niños, cómo actuar, pero mientras tanto le estamos dando una comida, un combustible errado, ¿cierto? La comida chatarra o la comida rápida. Y también nos permite relacionarnos, la parte social, sentir empatía por el otro, sentir la voluntad de ayudar al otro, sufrir con el otro, etc. Todas esas capacidades están aquí en nuestro cerebro y es el lugar donde el Señor se comunica con nosotros. El Señor no se comunica conmigo a través de mi hígado ni de mi páncreas. Usa el cerebro porque allí están nuestras facultades superiores, como dice Ellen White. Entonces, sin duda que Satanás, sabiendo esto, iba a atacarlo de alguna forma. Y fue bien astuto, porque no nos dimos ni cuenta cómo entramos a la comida que come la sociedad completa prácticamente. Y echamos a perder nuestro cerebro y nuestras facultades. Dentro de las capacidades que podemos ir perdiendo, hay muchas, pero quiero que comprendamos primero un concepto que en nuestros países le llamamos deterioro cognitivo leve. Y corresponde no a una demencia propiamente tal. Es cuando la persona mayor, se habla después de los 60 años, comienza a perder las cosas, no se acuerda dónde dejó la llave, dónde dejó el lápiz, dónde dejó los lentes, y se empieza a sentir incómoda. Y eso le pasa a menudo, porque por ejemplo, a lo mejor ahora a nosotros nos pasa, de repente a mí no me acuerdo dónde dejar los lentes y los tengo aquí puestos. Entonces, o el lápiz, qué sé yo, pero eso es a menudo, le pasa a esta persona. También esta persona, cuando tiene un deterioro cognitivo leve, olvida asistir a ciertos eventos o citas que tenía planificadas. A veces no recuerda palabras, quiere decir algo, pero no recuerda cómo decirlo ni qué palabra es la apropiada. Y también puede tener dificultad para movilizarse hacia un lugar determinado y también problemas de olfato. Todas son condiciones que tienen que ver con el cerebro. Y a esto se le llama deterioro cognitivo leve. No significa que esté en una demencia, no. Solamente que su cognición ha ido disminuyendo. Y el principal factor de riesgo para desarrollar esto es la edad. Pero lo podemos prevenir y podemos evitar que esta condición, que este estado, avance a otro más complicado que ya serían las demencias.
Entonces yo me acuerdo que en Chile, por ejemplo, se hacían unos test a los adultos mayores para que no, para ver en qué etapa estaba de su deterioro, pero era como extraño, porque todos esperábamos encontrar un deterioro. Y cuando el paciente decía, se me olvida, no, eso es normal porque usted ya está viejito, pero no es algo que tengamos que esperar necesariamente. No todas las personas mayores presentan este deterioro, son un porcentaje de la población. Pero lo importante a considerar aquí es que esto no es una demencia, este deterioro. Lo otro importante es que lo podemos evitar y la otra idea es que podemos evitar que esto avance, que no avance a otra situación más complicada. ¿Cómo se hace eso? Lo básico es el ejercicio, vamos a ir comentando después, tener actividades sociales, ejercitar la mente, leer, hacer puzzles, jugar a cosas mentales, incluso aprender un idioma. A veces alguien de los que está escuchando pues dice, no, yo ya soy mayor para aprender un idioma. No, nunca es tarde para aprender un idioma. Tal vez no lo aprenda en su totalidad, pero le va a hacer bien, porque cualquier aprendizaje nuevo significa que en su cerebro se establecen conexiones nuevas. Y cada conexión nueva significa que su cerebro está en procesos de cambio, de crecimiento, la plasticidad cerebral que se llama. Entonces, eso que quede claro que este deterioro cognitivo leve, el factor de riesgo es la edad, el envejecimiento, pero no necesariamente todas las personas mayores van a desarrollarlo, no es así, y que lo podemos prevenir y podemos evitar que avance. Ahora, la imagen que ustedes ven ahí del cerebro, hay 3 imágenes en el cuadro negro. Hay una normal que se ve como bien activo, se fijan rojito, verde, amarillo, está activo el cerebro, la materia gris. Pero cuando hay un deterioro cognitivo leve, que es el que está al medio, esa comienza a disminuir un poco, pero no es tanto. En cambio, es muy distinto al que está al otro ladito, donde dice Alzheimer. En el Alzheimer ya hay un deterioro, una discapacidad que es integral. Vamos a ver después algunos elementos concretos del Alzheimer. Pero en este deterioro cognitivo leve, el que está al medio, si no lo intervenimos a tiempo con medidas desde la alimentación a las otras medidas que comentamos y que vamos a ir comentando, dentro de un rango de 7 años puede pasar a un Alzheimer, según los estudios. Cuando la persona mayor tiene ese deterioro cognitivo, si no es tratada, puede desarrollar un Alzheimer. Ahora, cuando las personas mayores no tienen ese deterioro cognitivo, existe un mínimo porcentaje de que en algún momento desarrolle un Alzheimer. Bajito, se fijan, de 1 a 3%, eso es poquito. Pero de los adultos mayores que tienen deterioro cognitivo, 8 de 10, si no se intervienen, en 7 años pueden desarrollar un Alzheimer. Lo que yo quiero transmitir aquí, más que la cifra, es la importancia de prevenir el deterioro cognitivo leve y, si está establecido, evitar que avance. ¿Cómo? Yo voy a enfatizar la alimentación, pero es un conjunto de cosas que vamos a ir nombrando. Siempre se puede decir que en el juego de la vida, de la salud, lo importante es la prevención, sobre todo en el tema de la salud cerebral. Entonces aquí la idea es transmitir lo siguiente, que una cosa es el deterioro cognitivo leve, como ya lo dije, eso que está en verde allí, en esta flecha, que son como los estadios para avanzar hacia una demencia. Después, si pasamos este deterioro cognitivo leve, si no hicimos nada, en 7 años puede entrar a una demencia, dentro de 7 años. Y la demencia, a su vez, también tiene etapas. Parte por una leve, avanza moderada y avanza severa. Y ese avance siempre va a estar relacionado con lo que hagamos o con lo que dejemos de hacer. Por eso es importante tomar nuestra responsabilidad en la salud, no solo los equipos. Aquí la familia y la persona tienen un rol muy importante frente al avance o a la detención del progreso de esta demencia. Siempre hay algo que se puede hacer. También entre los pasos
cuando ya está la demencia establecida, entre que sea leve, moderada y severa, en general se ha visto que pasan rangos de 7 años entre una y otra si es que no se interviene como debiera ser intervenido. Pero lo importante es que esto es prevenible. Ser anciano, ser adulto mayor no es igual a demencia, no lo es. Hay muchos factores que influyen, pero no tenemos que seguir con esa idea. Me voy a envejecer y voy a terminar con una demencia. No, no es así. Es absolutamente prevenible, especialmente a través de la alimentación. Aquí coloqué este paragüita porque hay muchos tipos de demencia. Los procesos en que se desarrollan las enfermedades de demencia son complejos, no están todos bien entendidos, pero se han hecho estas clasificaciones. La mayor parte de las demencias, según las cifras de hoy, corresponden al Alzheimer, pero también hay otros, no son personas así comunes, son neurólogos altamente especializados y dicen que en realidad no es tan así, está la duda, pero aquí las cifras coinciden la mayor parte que sería el Alzheimer, la mayor prevalencia o el mayor problema. Luego estarían las demencias vasculares, que tienen que ver, ¿cierto? Como dice su nombre, con el estado de los vasos sanguíneos, que como vimos el otro día, por ejemplo, de cómo se dañan con el endotelio, etc. Hay otras demencias que tienen que ver con los cuerpos de Lewy, que son las proteínas que se acumulan y dañan el funcionamiento cognitivo. Y otras son con el deterioro del lóbulo frontal, frontal, que son las menos. Obviamente el médico, los especialistas van a diferenciar y van a dar medicinas regularmente, pero como yo decía al inicio, hoy ya están trabajando desde la alimentación los psiquiatras, además de las medicinas. Lo complejo, y yo lo encontré triste, porque hoy en el mundo hay 50 millones de personas con demencia, con todo este tipo de demencias, ¿no? Aquí hablo en general de todas las demencias. Y cada año se espera que surjan 10 millones nuevos, de casos nuevos. Entonces se espera que para el 2050 haya más o menos 150 millones de personas con demencia, lo que significa eso para la persona: perder su cognición, perder su percepción, perder su lenguaje, perder sus afectos. Y las personas que viven con ella, su familia, sus amigos, también se ven afectadas. Entonces todo un, un tema social, ¿cierto? Valórico, que afecta en esta situación. Se calcula que entre un 5% y un 8% de la población general de 60 años y más sufre demencia en algún momento de la vida, se estima. Y también me acordaba yo de que la depresión, una persona adulta mayor con depresión tiene mucho más riesgo de desarrollar una demencia. Por eso, cuando tenemos algún familiar adulto mayor con depresión, tenemos que tratarlo, tenemos que sacarlo de la depresión, porque lo más probable es que si eso no se hace, se conduzca a una demencia. No solo a un deterioro cognitivo, sino a una demencia. Y lo otro es reforzar la idea de que debemos prevenir, que podemos prevenir. Aquí hay tres ideas abajito. Estos son datos de la OMS. La demencia es un síndrome, o sea, un conjunto de situaciones que implica el deterioro de la memoria, del intelecto, de la conducta y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. No puede salir a comprar, no puede pagarse, no puede hacer su presupuesto, no puede preparar sus cosas. Se va deteriorando progresivamente, que no puede comer, no puede vestirse, no puede bañarse, etc. Y la demencia no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Esta es la otra idea importante que hemos repetido. No es envejecimiento, no es igual a demencia. Es algo que podemos evitar. Y el número de personas con demencia está aumentando rápidamente. Y en estos países grandes, aquí en Estados Unidos, el Alzheimer es cada vez mucho más común y está asociado directamente con la alimentación. Y por eso es que ustedes ya han escuchado por ahí que se le asocia o se le dice la diabetes tipo 3, porque los mecanismos que están involucrados son muy similares a los de la diabetes. El tema de la insulina, el tema del daño vascular, el tema, todo esto a nivel del cerebro de la persona. Y es por la alimentación occidental rica, porque
yo me acuerdo que en Chile la gente comía, por lo menos mi contexto inmediato salía a comer de repente un sándwich, de repente un completo afuera, pero aquí la gente eso es lo que come todos los días, 3 veces al día, hamburguesas, donas, es su desayuno, donas, un café y un desayuno, esa es su dona, y su almuerzo una hamburguesa, y su cena una pizza. Entonces la cantidad de grasa saturada que entra es demasiada. Aquí solamente para señalar que cuando la persona tiene demencia, es porque tiene alterada 2 de 5 elementos que nosotros hacemos en la vida diaria. Por ejemplo, nosotros recordamos lo que aprendimos recientemente. Nos podemos reconocer y nombrar objetos de cosas comunes sin problema. Podemos hablar sentencias que los demás no se entienden. Podemos tomar decisiones, ¿cierto? Eh, Rápidas, sin mayor problema, y podemos organizar y planificar nuestro día. Cuando 2 de estas 5 tareas, que son complejas, se alteran y se suman a que le está afectando sus rutinas diarias o sus habilidades para la vida, entonces hablamos de que hay una demencia. Si eso no es el contexto, se habla solamente de un deterioro cognitivo leve que puede ser revertido. Lo importante es cómo prevenirla. Y aquí es importante la idea siguiente. Cuando cuidamos nuestro corazón, cuidamos nuestro cerebro. Hay una relación íntima entre el corazón y el cerebro por el tema vascular. Entonces, mientras controlemos la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol y la obesidad, si hacemos eso, estamos cuidando no solo el corazón, sino que el cerebro también. Lo vamos a explicar después. Necesitamos hacer ejercicio por todos los beneficios que ello tiene. También nos va a activar nuestra mente, nuestra salud neurológica. Tenemos que tener la mente activa, leer. Los adventistas en general somos buenos para leer, o los cristianos, porque leemos la Biblia, el folleto de la escuela sabática, los libros que nos ofrece la biblioteca de la iglesia o la librería de la iglesia. Pero también necesitamos pensar, planificar, lo que yo decía, aprender un idioma. Hay herramientas en internet donde uno puede, y lo que le guste, francés, inglés, portugués, lo que sea, siempre son conexiones nuevas, un instrumento. Tenemos que sacarnos la idea de que ya estoy viejo para aprender. No, nunca es tarde para aprender algo nuevo. Siempre se puede. Y la vida social, es importante conversar. El contexto de la pandemia ha generado muchas demencias situacionales por las circunstancias en personas mayores porque están solos, no hayan con quién hablar. Entonces tenemos también como iglesia, como hermanos y amigos, llamar a nuestros hermanos que están solitos, conversar con ellos, darnos el tiempo, porque ellos se sienten tristes y pueden conducirse a una demencia temporal. Por eso yo les decía que en algún momento de la vida hay un porcentaje de la población mayor que va a presentar una demencia. A veces también los adultos mayores, cuando son sacados de su contexto habitual, generan demencias. Y yo lo he visto por lo menos 2 o 3 veces en mi vida. La primera vez que lo vi fue en el hospital, cuando era estudiante. Llegó una señora mayor, hizo una demencia temporal porque estaba hospitalizada. Y después se le pasó. Y aquí en Estados Unidos, cuando estuvimos en Wildwood, un centro de vida sana de la iglesia, también llegó una señora que se había cambiado desde Brasil a este país con su hija y aquí también hizo la demencia. ¿Por qué? Por el cambio de contexto. Los adultos mayores no es tan fácil cambiarle el contexto y tenemos que tener cuidado con eso. Bien, siguiendo con la prevención y la enfermedad de Alzheimer, las demencias en general. No solo es la alimentación, no solo es la falta de ejercicio, son muchos los factores de riesgo y entre ellos se ha visto, amigos y hermanos, el tema de los metales. Lo voy a comentar brevemente, pero es importante. El tema del cobre, el tema del hierro, el tema del zinc y el aluminio están relacionados desde distintos mecanismos que no están muy claros, pero se ha visto que están presentes en lo que se llaman las placas de beta amiloides, que son, cuando hay Alzheimer en el cerebro hay unas plaquitas entre las neuronas. Esas plaquitas tienen proteína, tienen colesterol y se encontró que también tienen cobre, tienen zinc y tienen hierro. Y tiempo atrás hablábamos de que cuando uno come hierro en exceso, el cuerpo se oxida como el sartén que está allí en la figura. Entonces, debemos tener cuidados.
El aluminio también está asociado con algunas demencias, no se sabe muy bien cómo, pero no es un mineral que debiera andar circulando por nuestro cuerpo. Y resulta que las latas de gaseosas, las latas de conservas, las ollas de aluminio, y también hay pastas de diente con aluminio, hay desodorantes con aluminio, otros productos que están con aluminio. Incluso el polvo de hornear tiene aluminio. Entonces ahí venden algunos que dicen afuera, libre de aluminio. Tenemos que tener cuidado porque son extras. Y el doctor Nir Barnard, que también es del movimiento de plant-based, él señala la importancia de las vitaminas. ¿En qué sentido? En que la población está consumiendo pocos alimentos y muchas vitaminas, muchos complementos se compran, y él dice, ese exceso, eso significa un exceso de minerales para el cuerpo. Entonces tenga cuidado. No solo él lo dice, hay otros médicos también lo dicen, que porque vienen vitaminas con excesos de zinc, de minerales como el zinc, como el cobre igual y como el hierro. Entonces lo estamos tomando en exceso. Y él dice que no debiéramos consumir ese tipo de vitaminas en forma habitual, de esos complejos que nos venden en el fondo, los suplementos. Él es bien anti suplementos de esa naturaleza por esta razón, porque se ha visto cómo estos minerales se depositan en nuestro cerebro, empeorando o conduciéndonos al Alzheimer. Ok, bien. Respecto al ejercicio, es sumamente importante para evitar el deterioro cognitivo leve, es decir, esa pérdida de memoria. Se ha visto y se han hecho varios estudios al respecto, y la instrucción respecto a esos estudios es que la conclusión es que haciendo ejercicio, hasta solo encuentro yo, solo 3 veces por semana, 30 minutos, una caminata, el tamaño del hipocampo, que es donde está nuestra memoria reciente, aumenta. Sucede que con el envejecimiento el hipocampo comienza a achicarse, que está en medio de nuestro cerebro. Comienza a encogerse un poco y disminuye el flujo sanguíneo. Pero se vio en los experimentos que se hicieron con población, con personas mayores, que las sometieron a hacer ejercicio, simplemente una caminata intensa 3 veces por semana. Es poquito, 3 veces encuentro yo. Pero se dieron cuenta que a los 3 meses el hipocampo comienza a crecer poquito a poquito y el flujo sanguíneo al hipocampo mejora, y eso hace que la memoria mejore. Eso lo han hecho aquí varias veces, hay varias publicaciones al respecto. Entonces yo digo así, si 3 días a la semana genera ese efecto, ¿cuánto más si lo hacemos todos los días? ¿Cierto? Entonces lo que hacemos ahora en nuestras etapas previas a la adultez mayor, vamos sembrando para la adultez mayor. Y los niños siembran para la juventud, y después que uno es joven para la adultez, y así es la cadena. Así que animarse a practicar el ejercicio. Yo siempre les digo a mis papás que salgan a caminar 30 minutos diarios. Los dos van conversando, respiran profundo. Si hay un poquito de sol, aprovechan de tomar sol. Se fijan, hay varios remedios naturales en solo salir a caminar. Lo ideal sí es que para que tenga impacto sea una caminata un poquito intensa, no en exceso, pero no es una caminata así tan relajada. Bien, entonces decíamos que en este tema de la salud en general, la palabra clave es la prevención. No siempre ni la medicina tradicional ni la alimentación pueden revertir alguna enfermedad cuando ya está muy avanzada. La hermana White lo explica. Ella dice que cuando se deteriora y se gasta la fuerza vital, no siempre es posible sanar, ni siquiera con los 7 remedios naturales, los 8 remedios naturales. Por eso lo importante es prevenir. Y volviendo al tema del Alzheimer, que es lo que vamos a ver a continuación, pero cuando hablamos del Alzheimer, finalmente estamos hablando de la prevención de todas las demencias y del deterioro cognitivo leve también. Pero el tema del Alzheimer, como es tan complejo, hay que tener claro que si yo tengo el gen, porque siempre se dijo que es genético, que hay un componente genético, pero que uno tenga el gen del Alzheimer no significa que yo tenga que desarrollarlo. Entonces, si yo tengo el gen por parte de un padre, tengo 3 veces riesgo, se triplica mi riesgo de desarrollar esta enfermedad.
Pero si yo tengo mis dos padres con Alzheimer, yo podría aumentar ese riesgo en 10 o 15 veces de desarrollar esa enfermedad. Eso es bastante. Pero los estudios que vamos a mostrar aquí han demostrado que aún las personas que tienen el gen del Alzheimer, cuando cambian su alimentación, el riesgo baja absolutamente como cualquier persona de la población que no tiene el gen. Es maravilloso lo que puede hacer la alimentación de acuerdo a lo que ha evidenciado la ciencia y lo que el Señor ya había dicho a su pueblo. Entonces el tema aquí es lo que hace mal para las demencias es la alimentación occidental. Especialmente las grasas saturadas son las más dañinas. ¿Y dónde están las grasas saturadas? En los alimentos de origen animal. Los alimentos vegetales, hay un grupo de alimentos vegetales que tiene grasas saturadas, que es el aceite de coco y el aceite de palma. Pero también esa grasa saturada que tienen es diferente porque se llaman ácidos grasos de cadena media, que no tienen el mismo efecto que la grasa saturada de origen animal. Sin embargo, los especialistas en la alimentación basada en plantas recomiendan que esas grasas saturadas no deberíamos consumirlas tampoco, o si alguien desea usarlas, de las de origen vegetal, sea mínimo uso, muy de vez en cuando. Y lo contrario es la alimentación basada en plantas. Los vegetales, vamos a ver, los buscamos especialmente para prevenir el deterioro cognitivo porque son antiinflamatorios y son antioxidantes. Y vamos a hablar un poquito de eso aquí en los estudios. Pero se fijan que finalmente cuidar nuestro cerebro es cuidar nuestro corazón, es cuidar nuestros riñones, cuidar nuestro hígado. Las medidas son prácticamente las mismas, solo que hay una cantidad de alimentos que vamos a ver que necesitamos con mucho énfasis para cuidar nuestro cerebro. Y vamos a avanzar. Bien, este estudio es un estudio que se hizo en Finlandia el año 2008. Y estudiaron a 1.341 personas adultas cuya edad promedio tenía 50 años. Eran personas jóvenes, adultos jóvenes. Los siguieron a ellos por 21 años y vieron lo que comían y vieron qué les pasaba a ellos. Y se dieron cuenta que en relación al deterioro cognitivo leve, ese título negro que está arriba donde dice mild cognitive, eso es el deterioro cognitivo leve que llamamos nosotros en español. Y ellos establecieron en sus conclusiones que el consumo de grasa saturada aumentaba el riesgo de este deterioro. Entonces se dieron cuenta que consumir menos de 21 gramos al día, el riesgo baja. Es un riesgo es como una posibilidad en un tanto. Pero cuando es más que 21 gramos al día de esa grasa, el riesgo es más que el doble. Entonces uno dice, ya, ok, no como grasas saturadas, es como la conclusión básica. Sin embargo, la población está comiendo lo que ustedes ven allí en azulito. Es súper fácil llegar a 25 gramos o superar los 20 gramos de grasa saturada al día. Con dos huevos ya hay 3.2 gramos de grasa saturada. Con un corte de tocino, que es grasa nomás, es 1 gramo. El pollo, un trozo de pollo sin piel, casi 5 gramos. Un vaso de leche entera de vaca, casi 5 gramos. Y una pizza que está llena de queso, una pizza para una persona, 12 gramos de grasa saturada. Entonces uno dice, bueno, pero yo no me como eso todos los días, pero hay personas que sí se lo comen. Entonces rápidamente llegan a 25 gramos superando, ¿cierto? Colocándose en riesgo para desarrollar un deterioro cognitivo leve a través de la grasa saturada. Entonces la primera conclusión, este es un estudio, pero hay muchos otros que respaldan y las instituciones relacionadas con el Alzheimer y la demencia en los grandes países todas establecen el riesgo de las grasas saturadas, que no debiéramos consumirlas. Ya, ahora respecto al Alzheimer, ese era del deterioro cognitivo leve. Pero ¿qué pasó respecto al Alzheimer? En Estados Unidos, el año 1993, comenzó un estudio que se llama el Estudio de Salud de Chicago y han estudiado a miles de personas a lo largo de ese tiempo y han concluido varias cosas importantes respecto al Alzheimer y la alimentación.
Y también concluyeron que el consumo de grasa saturada aumenta el riesgo de Alzheimer. Las personas que consumen al día 13 gramos de grasa saturada tienen un bajo riesgo, pero las personas que comen 25 gramos de grasas saturadas al día, casi se cuadruplica su riesgo. ¿Se fijan? Es mucho. Y esas grasas saturadas pueden venir de los productos del origen animal, pero como la carne, los quesos, la mantequilla, la leche, el huevo, etcétera, pero también la grasa saturada puede venir de las cremas, de los postres, ¿cierto? Que vamos a ver después que son aún más dañinas para la salud. Entonces, otra idea que se repite con la del deterioro cognitivo leve, las grasas saturadas nos dañan y nos ponen en riesgo nuestra salud cerebral, conduciéndonos a deterioros cognitivos y a demencias. Ya, ¿qué pasó con las grasas trans? Las grasas trans son esas grasas que se llaman, a veces la etiqueta dice no grasas trans, a veces dice no grasas parcialmente hidrogenadas, son las mismas. Las grasas trans son un invento culinario y las hicieron para transformar una grasa sólida en una grasa líquida que hace que el alimento tenga un sabor más agradable y lo conserva. Y se usan mucho en la pastelería, en las galletas que nos vende el supermercado, en las donas especialmente, en los queques que nos venden. Si usted lee la etiqueta, todo tiene aceite hidrogenado y son grasas trans. Y esas sí que se puede decir literalmente que son un veneno legalizado, por así decirlo. Y esas grasas trans que están en todos estos productos que nuestros niños y jóvenes y toda la población consume a granel como si nada, están relacionadas con el Alzheimer también. Obviamente, si a lo mejor la persona se come una y se comió una vez en su vida, no tiene riesgo, pero cuando eso es diario, cuando es 3, 4 veces a la semana, eso ya aumenta el riesgo. Entonces, estas grasas trans nunca debiéramos consumirlas, la verdad. Y están en toda la pastelería, la bollería, etcétera, lo dulce. Entonces, cuando es menos de 2 gramos a 1,8 gramos, se considera un riesgo bajo, pero cuando ya es 4,8 y más, el riesgo es bastantes veces más de desarrollar el Alzheimer en la adultez mayor, porque el Alzheimer es una enfermedad de los adultos mayores. Sin embargo, se ha visto cómo comienza a aparecer a edades un poquito más tempranas que lo tradicional, dado esta alimentación que se está llevando por ya prácticamente unas décadas. Ahora, ¿por qué la grasa saturada y las grasas trans? Es la pregunta, ¿por qué tienen que ver con el Alzheimer? Y la respuesta es porque estas grasas, el consumo excesivo de estas grasas hace que nuestro cuerpo se transforme en colesterol. Nuestro cuerpo necesita colesterol, pero nuestro cuerpo lo fabrica en forma natural. No necesitamos colesterol extra desde afuera. Nuestro cuerpo lo produce en cantidad suficiente para generar las hormonas y para generar las membranas celulares. Allí necesitamos colesterol. Y entonces este exceso de grasa se transforma en colesterol y nos va a ir a dañar nuestras partes vasculares, y también el doctor Barnard explica que el colesterol actúa en el cerebro como una mantequilla. ¿Se acuerdan de esas proteínas que yo les dije que se depositaban, que se llaman las placas de beta amiloide, que son proteínas en el fondo? Y como que el colesterol las junta como un pan con mantequilla y se deposita allí y se juntan con el hierro, con el cobre y con el zinc en estas placas de los beta amiloides. Y que se ha visto en los cerebros con personas con Alzheimer cuando se le hace la autopsia, porque así en vivo no es llegar y verlas. Entonces, las personas que tienen, miren qué interesante esta imagen, en este estudio de Chicago, de la salud de Chicago, se vio que en la medida que aumenta el colesterol en la sangre, aumenta el riesgo de desarrollar Alzheimer. Estos son estudios con población, no con ratoncitos. Entonces, debemos manejar nuestro colesterol lo más bajo posible. Y si ustedes se fijan, es la misma recomendación para tener salud cardiovascular. Cuando nuestro colesterol está bajito, bien bajito, 117, 120, 125, 130, prácticamente no tenemos riesgo de desarrollar de tener un infarto cardíaco, y tampoco vamos a tener riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular, y tampoco vamos a tener riesgo de desarrollar una demencia. Y el colesterol, la gente le está subiendo demasiado por dos vías, o por las carnes y los productos de origen animal, o por la pastelería en exceso, la bollería, las donas, etcétera, que nos venden en el supermercado, las galletitas, etcétera.
Por eso siempre es mejor lo que se hace en casa. Yo no digo no se coma una galleta, uno puede hacerlas, pero preparadas en casa son muy distintas, son muy saludables, con los ingredientes más sanos que podamos tener. Ahora, ya, respecto a la vitamina E, porque en el fondo lo que tenemos que establecer es que el Alzheimer y las demencias están muy relacionadas con el exceso de colesterol, producto de haber comido grasas saturadas, y las grasas trans, van de la mano. Entonces el punto es cómo resolver esto en nuestra salud, cómo evitarlo. Y entonces se vio que la vitamina E tiene una relación positiva, obviamente, con el riesgo del Alzheimer. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que más consumen vitamina E tienen menos riesgo de Alzheimer. Y las personas que tenían bajo consumo de vitamina E, al revés, ¿cierto? Tenían menos riesgo de Alzheimer. Es al revés la relación. Entonces, ¿dónde obtenemos la vitamina E? ¿Pero por qué la vitamina E? El punto de la vitamina E es porque la vitamina E actúa como un antioxidante. Y al ser un antioxidante, lo que hace es controlar esos radicales libres que generan problemas en nuestras células cuando están en exceso. Entonces, ¿de dónde los sacamos? Porque ya dijimos que no tenemos que comer grasa, pero hay cosas buenas para proteger nuestro cerebro y eso son la vitamina E, entre las más importantes. La vitamina E va a estar en las semillas, que comentábamos la semana pasada, linaza, chía, los girasoles, la semilla de calabaza, etc. También está en los aceites que nos venden, en los aceites prensados en frío. Pero también en la vitamina E la encontramos en productos de color anaranjado como el zapallo, el damasco, los mangos, también está en el aguacate o la palta, y en el brócoli, en los espárragos, en las nueces en general, en las espinacas. Es interesante porque se fijan que en el fondo, si comemos variado, si comemos altamente nutritivo, estamos protegiendo no solo nuestro cuerpo de aquí para abajo, sino que también va a fluir hacia arriba esos nutrientes a través de la sangre, como decía Antonella, y como son nutrientes, estos pueden pasar y van a alimentar a nuestras neuronas que necesitan energía. Y van a ejercer en nuestro cerebro, un efecto antioxidante y también un efecto antiinflamatorio. Nos van a cuidar absolutamente de las demencias, del deterioro cognitivo. Entonces, a comer estos productos. Si estábamos comiendo ahora, no es en exceso, acuérdense que los frutos secos que comemos, que son las nueces, las almendras, las castañitas de cayú o marañón, lo que cabe aquí en el puño de la manito, uno lo cierra bien cerradito, eso es lo que debemos comer en el día. Ojalá diario, si no por lo menos 3-5 veces por semana, lo que cabe así. No es en exceso, todos los excesos son dañinos. Y entonces esas grasitas que están aquí nos van a ayudar y la vitamina E que está allí nos va a ayudar a prevenir el deterioro cognitivo. Y las semillas, que son las chiquititas, la girasol, la calabaza, la linaza, la chía, es de 1 a 2 cucharadas al día, que puede ser en la sopa, puede ser en la ensalada, puede ser en alguna pasta que hagamos, en la fruta, etc. ¿Ya? Como se pueda comer de la mejor forma. Lo importante es comerla. Los otros productos muy importantes que se vio en el estudio de Chicago, de salud de Chicago, es que las personas que consumían más folatos, que están en la hoja verde, que son los que les dan el ácido fólico, ¿se acuerdan que en Chile se les da a las embarazadas para que su niño no tenga problemas del desarrollo neurológico, de la estructura neurológica? También se vio que esos ácidos, tanto el ácido fólico es más bien sintético. Se habla de las vitaminas B6 y B9 que están naturalmente en los alimentos, debemos consumirlo en abundancia y están en los alimentos de hoja verde. Todos los folatos están allí en los alimentos de hoja verde. Entonces, espinacas, acelga, el repollo, el brócoli. El brócoli debiera ser un alimento de uso diario. Una porción de brócoli diariamente. El zucchini, las lechugas, etc. Mientras más variedad de lechugas es mejor. Y también están los productos de color anaranjado, estas vitaminas. Quería reforzar una idea de la vitamina E.
La vitamina E que nos venden, uno puede decir, bueno, para prevenir el deterioro me compro un suplemento de vitamina E. Y aquí los expertos señalan que no es lo mismo, y tienen mucha razón, porque la vitamina E que viene en el envase es un tipo de vitamina E, y en la naturaleza, en los alimentos, hay 8 tipos distintos de vitamina E que el cuerpo los necesita todos. Entonces, no es lo mismo comer vitamina E desde los alimentos que tomarse un suplemento. Es bien importante, y ya vimos que los suplementos también nos ponen en peligro cuando tienen minerales en exceso para nuestra salud, para nuestro cerebro. Entonces, mejor la vitamina E desde los distintos alimentos, porque allí el cuerpo va a recibir las 8 variedades de vitamina E que existen. Y los folatos, lo mismo. Los folatos son parte de las vitaminas del complejo B, que son esenciales para mantener la salud cerebral, neurológica. Y entre ellas, obviamente, la B12, pero ya hemos visto que la B12 tristemente no está en los alimentos de consumo habitual, porque hemos higienizado mucho las verduras, etcétera, porque las vacas, las cabras, la comen la vitamina B12 desde el pasto, pero nosotros no comemos pasto. Entonces, esa sí que tenemos que suplementarla y tenemos que ver que sea pura, pura, es 1 gramo a la semana, es suficiente, se toma una vez a la semana y que sea pura, que no tenga aditivo, no tenga minerales extra, etcétera, que sea pura y la necesitamos a cualquier edad, especialmente ya desde los 10 años, algunos recomiendan en la infancia, más chiquitito, pero se sabe que el cuerpo tiene una reserva. Entonces hay que usarla y suplementarla en forma consciente. Y esto no solo para los vegetarianos, todas las personas debieron usar esta vitamina porque se sabe que hay problemas de absorción. Y las personas mayores especialmente debieran usar esta vitamina B12, no deben olvidarse, es como parte de su vida. Bien, también los investigadores se dieron cuenta de los colores. Es interesante que el Señor hizo los alimentos con distintos colores, que los hace atractivos. Y como yo me acuerdo cuando voy bueno, en Chile iba a la feria, aquí no hemos ido nunca a una feria porque no hay. Entonces vamos a un negocio de verduras, a una tienda de verduras y frutas, y a mí me encanta, pero me encantaba en Chile especialmente porque la feria huelen las verduras, huelen a lo fresco y los colores atractivos, sobre todo en esta época en Chile, ¿cierto? En que llega la cereza, la frutilla, la frambuesa, los arándanos, y tanta cosa verde, las arvejitas, las habas, las lechugas de distintos tipos, etcétera. Es una bendición. A mí me gusta ir a la feria mucho, mucho por los colores. Y en fin, los investigadores se dieron cuenta de eso y dijeron, hay un color muy atractivo, el morado y el azul. Y dijeron, ¿será que eso hace efecto en la salud neurológica? Hicieron experimentos en la población. Algunos experimentos de esta naturaleza son con poca población, entonces a veces le quitan validez. Pero aquí es donde yo uso el sentido común y los principios que me he aprendido en la iglesia. Lo que el Señor creó para alimentarnos tiene que hacernos bien. Entonces, hay experimentos con población en que eran personas que tenían problemas de memoria, adultos mayores, y se les dio jugo de uva morada, de esa uva azul oscura. Se les dio un vaso de jugo en la mañana y un vaso de jugo en la tarde. Y en 3 meses las personas lograban mejoras de memoria. Con test, le hacían test de memoria antes y test de memoria después. Y las personas, al menos algunos, tenían el 70% de recuperación de la memoria. Eso es harto. Lo mismo como con el ejercicio, ¿se acuerdan? Que yo les contaba cómo crece el hipocampo, cómo crece el flujo sanguíneo. Lo mismo pasa con esto. Entonces dijeron, ¿qué será lo que tiene este alimento? Y tienen fitonutrientes. Entre esos fitonutrientes están las antocianinas. A mí me gusta ese nombre porque me acuerdo de la anto, mi sobrina. Las antocianinas. Entonces, las antocianinas son un poderoso antioxidante para cuidar nuestro cerebro. Todo el cuerpo en general, pero se ha comprobado que para el cerebro son importantes. Y todas las cosas azules que nosotros vemos o moradas tienen antocianinas. Y el otro producto entonces que los científicos investigaron fueron los arándanos, que aquí se les conoce como los blueberries, los berries azules. Y entonces las investigaciones demuestran que consumir 1/3 de tacita de arándanos, ojalá diario, tiene un efecto en la prevención de la demencia.
También primero hicieron experimentos dándole jugo, igual que de la uva, jugo de arándano en la mañana, un vaso y un jugo de arándano en la tarde. Y en los 3 meses también las personas mejoraron. ¿Por qué? Porque tienen antocianinas, es la misma sustancia. Entonces, necesitamos, por eso es que es importante variar nuestra alimentación, consumir distintos colores, distintos productos que nos, no productos, alimentos de verdad. Productos es lo que nos vende el supermercado, pero estos son alimentos de verdad que Dios nos creó para que comiéramos cosas ricas, muy ricas. Y mientras más frescas están estos productos, es mucho mejor para nuestra salud, porque se conservan sus nutrientes. Y aquí ya vamos a ir, que me olvidé de una cosa que quiero comentarles importante respecto a las vitaminas B. Aquí tenía mi ayuda a memoria. Hay una sustancia que nosotros producimos como una sustancia de desecho, del metabolismo, no de desecho propiamente tal, de metabolismo, que se llama homocisteína. Pero cuando resulta del metabolismo de las proteínas, pero cuando ésta se eleva mucho, se ha asociado con riesgo de infarto cardíaco y de accidente cerebrovascular. Entonces se puede medir. Entonces, lo que hacen estas vitaminas del complejo B es mantener a raya esta homocisteína que no crezca en exceso. Y es bien interesante porque no se eleve en exceso, no crezca, se eleve en exceso. Hicieron un estudio en la Universidad de Oxford en que trataron durante 2 años a adultos mayores dándoles folatos, pero lo hicieron ellos con ¿cómo se puede decir? El folato directo, no con el alimento, sino con dosis como suplemento. Y estas personas tenían deterioro de la memoria, el deterioro cognitivo leve, y tenían elevada la homocisteína. Y durante el transcurso le fueron midiendo la homocisteína y la homocisteína bajó. Por lo tanto, bajó el riesgo de infarto cardíaco y el riesgo de demencia. Mejoró su memoria a través de los test de memoria, le hacen test antes, test después. Un poco parecido a los que se hacen en Chile cuando los adultos mayores van al centro de salud y le dicen, recuerde, árbol, mesa, avión. ¿Se acuerdan si hay algún adulto mayor aquí que le ha hecho ese test? Entonces le preguntan, diga, árbol, mesa, avión. Después le hacen otras preguntas y la enfermera le dice, ¿qué le dije yo? ¿Se acuerdan las 3 palabras? Y algunos se acuerdan y otros no. Bueno, en estos test preguntan 15 palabras, no 3, 15. Y en Japón preguntan 30 en esos test de memoria al adulto mayor. Entonces, estas personas mejoraron esa capacidad de retención y también se dieron cuenta que con estos folatos protegió al cerebro del encogimiento. ¿Se acuerdan que yo les dije que el hipocampo se encogía con la vejez? En forma natural tiende a encogerse, pero cuando comemos esta alimentación no se produce ese fenómeno. Comienza a recuperar su tamaño normal. Entonces, lo clave, amigos y hermanos, es que esta alimentación implica dejarlas saturadas, que son las que están más asociadas, cuidar el tema de los minerales con las demencias, ¿cierto? Y cuidar nuestra alimentación rica en antioxidantes, rica en antiinflamatorios, rica en los folatos que van a controlar esta homocisteína, que es una sustancia inflamatoria finalmente, mantener el equilibrio de los omega que hablábamos la semana pasada, pero lo clave aquí, y a lo mejor un poco triste, lo clave es que es prevención. Lamentablemente, esto no va a revertir un Alzheimer ya establecido. Sí, algunos estudios han demostrado que obviamente va a mejorar un poco su flujo sanguíneo en el cerebro, su calidad de vida en general siempre se va a ver beneficiada. Esa es mi opinión personal. Pero no hay estudios que digan si la persona ya tiene el Alzheimer establecido, si usted le da los folatos, si le da vitamina E, se va a mejorar. Tristemente no es así. Por eso lo importante es la prevención. Pero si tiene un papá o una mamá con la enfermedad y usted piensa que la va a desarrollar, no la va a desarrollar si actúa a tiempo haciendo cambios alimentarios importantes. Transmitamos esta idea a nuestros amigos y a nuestros familiares. Ahora sí vuelvo acá, acá para ir terminando. Aquí, para reforzar la idea de las grasas saturadas, el estudio de Chicago, que es el más amplio al respecto de las demencias, demostró que las grasas saturadas y las grasas trans están asociadas con el riesgo de desarrollar demencia y el Alzheimer.
Y es interesante porque las cifras eran 21, mayor a 21,8 gramos al día, aumentaba el riesgo. Entonces, las personas de la alimentación basada en plantas señalan que no debiéramos comer ninguna grasa saturada a raíz de los estudios. Pero la OMS dice que nosotros debiéramos consumir del total de nuestras calorías entre el 20 y el 35% de las grasas en general, buenas y malas. Entonces ellos dicen, de las grasas saturadas debiera ser el 10% de nuestras calorías. Si en una persona adulta en promedio son 2.000 calorías, según las indicaciones actuales, ese 10% significa 20 gramos de grasas saturadas y eso está muy cerca del factor que nos coloca en riesgo de desarrollar demencias. ¿Se fijan? Entonces, yo puse eso a la izquierda de su pantalla y al otro lado dice Whole Food Plant-Based, que es la recomendación que ellos hacen. Cuando la plant-based es whole, significa sin procesar, sin productos, 100% integral, ellos recomiendan que el consumo total de grasas, el total de grasas sea de hasta el 10%, y ahí ellos incluyen las grasas no saturadas, es decir, las que vienen en las semillas, los frutos secos, las que vienen en las olivas, en las aceitunas, en la palta, etc. Entonces, la diferencia es bastante, encuentro yo, entre las dos indicaciones. Yo lo puse aquí porque cada uno va a tomar sus decisiones, pero la recomendación importante es bajar al mínimo las grasas saturadas, ojalá a cero, y si no, por lo menos al mínimo. Y la recomendación en ambos casos es que las grasas trans debiera ser menos de 1% de nuestras calorías, es decir, como 2 gramitos. Una cosa de vez en cuando, pero si la evitamos 100%, mejor, porque esas sí que son un veneno para la salud del ser humano. Me estoy yendo para el otro lado. Bien, antes de esta sección de las preguntas, yo quiero reforzar solamente que prevenir la demencia, la alimentación es clave. Lo demostraron los estudios. Pero también eso significa evitar las grasas saturadas, pero cuando evitamos las grasas saturadas tenemos que consumir grasas saludables como son las no saturadas, las que están en las semillas y los frutos secos. Tener cuidado con los alimentos que ya vienen enriquecidos con vitaminas porque nos pueden generar desequilibrios en nuestra salud, también neurológica, y también tener cuidado con los suplementos vitamínicos que nos venden porque muchas veces vienen con dosis extras de los minerales. Acuérdense que en el Alzheimer encontraron una asociación con el zinc, con el hierro extra, con el cobre extra. Y en otras demencias están involucrados los productos de aluminio. Entonces tenemos cuidado con la pasta de diente que usamos en términos prácticos, el desodorante que compramos, el polvo de hornear que compramos, que sea libre de aluminio, porque todo suma. Las ollas, prácticamente todas las ollas son de aluminio. A veces vienen recubiertas con una cosa, con cerámica, pero si la cerámica se rompe, empieza a salir el aluminio. También se usa mucho el papel aluminio en la cocina para asar al horno, etc. Debemos también evitarlo o aislarlo de alguna forma que no toque los alimentos. Y es muy importante el uso de la vitamina B12 para evitar todo daño o deterioro neurológico. Y la actividad física es esencial, es un pilar también para evitar el deterioro, como yo les comentaba, cómo crece el hipocampo cuando hacemos ejercicio en la adultez mayor. Y si estamos haciendo ejercicio desde antes, estamos evitando ese encogimiento del hipocampo. Tenemos que mantener la estimulación mental, leer, conversar, planificar, hacer cálculos matemáticos en alguna libreta, en algún cuaderno, aprender idiomas. No importa si no voy a hablarlo totalmente, pero todo aprendizaje nuevo son conexiones nuevas para el cerebro, También cambiar las rutinas. Por ejemplo, si usted va hacia un lugar siempre por las mismas calles, cambie la rutina de esa calle, váyase por otra, porque eso también es un nuevo aprendizaje, es una nueva conexión para el cerebro. Algo muy importante que no hablé es el sueño. Necesitamos un buen sueño para tener salud. Y se ha visto, ¿se acuerdan de esas placas que yo les nombré de las beta-amiloides? Se llaman en el caso del Alzheimer. Pero nosotros regularmente estamos produciendo esas proteínas amiloides en nuestro cerebro y se vio que esas están como que siguen el ritmo del sueño. Así, como que en el día se producen
y naturalmente como un producto de desecho y luego en la noche ya no se producen. Entonces, si usted pasa muchas horas despierto en la noche, sigue produciendo esas proteínas amiloides y eso aumenta el riesgo de desarrollar estas enfermedades demenciales. Entonces, los expertos recomiendan, qué interesante, a las 10 de la noche sería la hora máxima para irse a dormir. Si puede ser más temprano, mejor. Y me acuerdo de una cita que dice la hermana White, dormir un par de horas antes de las 12 de la noche equivale a dormir un sueño de calidad. Por otras razones que están involucradas en el sueño, pero aquí lo importante es rescatar nuestros hábitos de sueño. Hay muchas personas en la población hoy en el mundo que tienen trastornos del sueño por las pantallas, los teléfonos, ¿cierto? Se quedan largas horas viendo películas o hasta leyendo un libro en la noche, pero eso no debiera ser nuestro hábito. Debemos dormirnos temprano para que esas proteínas amiloides no se produzcan durante la noche, porque se producen cuando estamos despiertos. Mientras estemos despiertos, el cerebro las produce. Se producen solo en el cerebro. Pero si dormimos, no se producen. Entonces, se plantea de que seguramente en la noche, al dormir, el cerebro las desecha como producto de desecho de eliminación, de limpieza. Como que pasa el basurero en la noche, ¿cierto? Para sacar esas productos. Y también tenemos que tener cuidado con las medicaciones. Hay medicamentos antiácidos, antidiabéticos, antihipertensivos, antidepresivos, todos los tristemente, dentro de sus reacciones secundarias, muchas tienen que ver con la pérdida de la memoria, contribuyen a la pérdida de la memoria temporal. Y si la persona lo toma, de pronto aparece una demencia y nadie sabe por qué. También se han visto casos y que están publicados al respecto. Así que debemos tener cuidado con las medicinas que se toman para poder cuidar también nuestra salud. Bien,